venido, me han dicho me ordenó que que habláramos acerca de la oración, ¿sí? Que habláramos acerca de la oración que estamos haciendo de manera congregacional, ¿sí? La oración que estamos haciendo todos en conjunto, tanto los jueves como el día domingo. ¿Sí? Entonces, hoy, por orden del Espíritu Santo, me voy a tomar este tiempo para aclarar dudas. ¿De acuerdo? Mi intención era continuar con el tema de cómo ocuparnos de nuestra salvación y hacer unas dinámicas con ustedes, ¿sí? Pero, bueno, el Señor así lo indicó, entonces, pues vamos a hablar acerca de la oración del Señor. Fue que hoy abriera pauta a lo que yo te estoy hablando para que nuestra oración sea eficaz, para que nuestra oración sea eficiente y sea correcta delante de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, primero que nada, ¿por qué debemos orar? ¿Sí? Ahí sí me quieres poner la pregunta o, bueno, ¿por qué debemos orar? Hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar, ¿sí? Hay muchos motivos por los cuales tenemos que estar clamando a Dios. Pero ahorita, referente al tema que nos atañe, tenemos que orar porque es un mandato, es una orden, ¿sí? Es una orden clamar a Dios. Es una orden que el justo levante su voz, su clamor al Dios vivo. Es una orden que intercedamos. ¿De acuerdo? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Amén. Dice la Escritura así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. A ver, ¿qué dice que Dios estaba buscando? Un hombre que se pusiera en la brecha. Ahora, explíquenme qué es ponerse en la brecha. Es interceder. Ahora, explíquenmelo materialmente. ¿Qué es ponerse en la brecha? Ejemplifíquenme. Porque ya sé que ponerse en la brecha es interceder, sí, pero ejemplifíquenmelo en la vida real, en la vida material, ¿cómo sería ponerse en la brecha? Pelear. Si alguien va a recibir un castigo, ponerte en el lugar de esa persona para que recibas tú el castigo. Bueno, en este caso, Cristo ya hizo esa parte, ¿sí? Cristo hizo esa parte. Esa parte no nos corresponde a nosotros. No podemos llevar el castigo de otros, porque la Biblia dice en Isaías que el castigo de nuestra paz ya fue sobre Cristo, ¿sí? Entonces, no. Para recibir el castigo de otro, no. Sentir la carga. Ok, ponerse en la brecha tiene que ver con, y anótale ahí, empatía. Tiene que ver con empatía. Amén. Obviamente, para poder interceder necesitas tener carga. ¿Sí? ¿Qué es ser empático? Empático es ponerte en los zapatos de otro. ¿Sí? Entonces, yo no estoy perdido, pero me pongo en sus zapatos. Yo no estoy enfermo, pero me pongo en sus zapatos. Yo no ando en las drogas, pero me pongo en sus zapatos. Yo no soy madre soltera, pero me pongo en sus zapatos. No estoy en la cárcel, me pongo en sus zapatos. No estoy de luto, pero me pongo en sus zapatos. ¿Me
porque yo para poder interceder, para poderme poner en la brecha por otro, necesito tomar su lugar. ¿Sí? Necesito tomar su lugar para que, ¿en qué sentido voy a tomar yo su lugar? O sea, a ver, fíjense. Les voy a leer otra versión. Dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. ¿Sí? Les voy a leer otra versión. He buscado a alguien que sea un pacificador, alguien que se interponga entre mí y el pueblo que voy a destruir, pero no lo he encontrado. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Alguien que interceda, así como Moisés cuando intercedió por el pueblo de Israel, cuando Dios quiso destruirlo, él se puso, vamos a decir, interceder de una manera que Dios ¿no? En la brecha. Así es. ¿Se acuerdan que el domingo pasado leímos una porción? El pueblo había pecado y Moisés les dijo, permítanme, voy a interceder por ustedes delante de Dios. Es decir, Moisés se puso en la brecha, porque si no, ¿qué iba a pasar? La ira de Dios iba a caer sobre ellos. Y Moisés sabía que Dios era fuerte y era celoso y los iba a consumir. Entonces dijo, ¿saben qué voy a hacer? Voy a interceder. O sea, voy a ponerme a hablar con Dios sobre este tema, acerca de ustedes, para que tengan ustedes misericordia. Lo hizo Moisés. Abraham también lo hizo. ¿Recuerdan que Lot, su sobrino, vivía en Sodoma y Gomorra? Y Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham, bien listo, dijo, chinga, Lot está ahí. Entonces empezó a negociar, como a querer negociar con Dios. Oye, Señor, ¿y si hubiera 50 justos? ¿Y si hubiera 40? Pues no hay. ¿Y si hubiera 30? Pues no hay. ¿Y si hubiera 20? Pues no hay. ¿Y si hubiera 10? Pues no hay. ¿Y si hubiera 5? 3? 2? Está Lot, Señor, no te pasas. Y no hace Dios que Lot salga de Sodoma y Gomorra y después consume con fuego la ciudad. ¿No saca a Lot? Ok. ¿Quién se puso en la brecha por Lot? Abraham, ok. Daniel, cuando el pueblo pecó, ¿no levantó su clamor delante de Dios para que tuviera misericordia del pueblo? Entonces, hay varios intercesores en la palabra de Dios, grandes intercesores. Yo creo que así le podemos seguir y vamos a encontrar. Jesucristo es otro, el mayor de los intercesores, porque Él sí tomó nuestro lugar, ¿sí? Nosotros es como si lo fuéramos a tomar, pero Él sí tomó nuestro lugar. Él se puso en la brecha y Él puso su vida por nosotros. Bueno, un intercesor necesita ponerse en los zapatos del otro, como ahorita se lo dije. Yo ya conozco del Señor, yo no estoy perdida. Yo me pongo en los zapatos del que está perdido, del que anda en la drogadicción, el que anda en pecados, en la vanidad de su mente, el que está engañado, el idólatra. Me pongo en sus zapatos para entonces clamar a Dios como si fuera para mí, pero en realidad es para el otro. Entonces, no se puede interceder, obviamente, si no hay carga. Y si no hay carga, te voy a decir por qué es lo que realmente no hay. ¿Qué crees tú? Si no hay carga por el prójimo, dime en realidad qué es lo que no hay. Amor. Ahí está. No hay amor. No hay amor. O sea, no hay de otra. Aquel que no intercede, aquel que no se conduele con lo que está pasando al otro, es que no tiene amor por el otro. Porque Cristo no se hubiera venido a poner en la brecha por nosotros, no hubiese tomado nuestro lugar si no hubiese sido por nosotros. El amor lo llevó a Él a entregar su vida por ti y por mí. Fue su amor. Amén. Fue amor. Y la Escritura demanda de los hijos de Dios amor a Dios y al prójimo. ¿Sí o no? Porque habla del amor al prójimo, hermano. No se te olvide, y habla del amor al hermano. Tu prójimo, como dice por ahí, es tu próximo. Cualquiera es tu prójimo. Y tu hermano, el que ha sido redimido en la sangre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios demanda amor al hermano, porque dice,
que pidas por tu prójimo, que ames a tu prójimo, que perdones a tu prójimo, pero dice que des la vida por tus hermanos. Y si no eres capaz ni siquiera de interceder por ellos, mucho menos vas a dar la vida por ellos. Sé sincero. Mira, oí el testimonio de una persona en estos tiempos de este siglo y hace poco que estaban en persecución de aquellos hermanos que están siendo perseguidos. Y te voy a decir qué aconteció. Dice que agarraron a todos los ancianos, agarraron a todos los varones para golpearlos hasta la muerte. Y una de las jóvenes, su papá ya era un anciano. ¿Y sabes qué hizo? Dijo, yo quiero tomar su lugar. Mejor golpéame a mí, pero deja a mi papá. ¿Y sabes qué pasó? La golpearon a él. Ni pregunto, ¿tú estarías en esto? Y ni me contesta. Porque si ni siquiera son capaces de ganar, ni me contesta. Fíjate lo que es eso. Si aquí viniera y hiciera lo mismo, ¿tú darías la vida por tu hermano? Si no comienzas orando, iglesia, no vas a llegar a ese nivel de fe. Porque eso se hace por amor. Y la oración también. Qué triste que Dios diga, busqué y morí. Y yo te dije, si hay algo que Dios esté buscando en la Biblia son dos cosas. Personas que intercedan, personas que se pongan en la brecha, personas que clamen por otro y adoradores en espíritu y en verdad. Es lo único que Dios está buscando. Gente que haga su voluntad, gente que le agrade, eso es un adorador en espíritu y en verdad, que haga todo lo que a Dios le agrada, y gente que se ponga a clamar por otros, que tome el lugar de otros para interceder, en lo mismo que Cristo hizo. Por eso te dije, Dios no te va a pedir nunca nada si primero no lo ha hecho, y Él ya lo hizo por ti. Por eso la Escritura dice que debemos dar de gracia como de gracia hemos recibido. Tú has recibido gracia, tú has recibido perdón, tú has recibido misericordia, tú has recibido sanidad, tú has recibido milagros, tú has recibido muchas cosas, iglesia. Y deberías estar dando de gracia. Y no nada más se trata de compartir el evangelio, se trata de aquí ponerte de rodillas en tu casa y preparar el camino. Y la oración del justo, dice la Escritura, la oración eficaz del justo es poderosa, es milagrosa, es eficiente. Y yo espero que Dios no baje el nuevo pacto y diga, busqué a ver quién se ponía en la brecha y no encontré a nadie. Porque te voy a decir una cosa, si tú no te pones en la brecha por otros, prójimo o hermano, no hay verdadero amor en ti. No eres verdaderamente cristiano, ni eres verdaderamente hijo de Dios. Eso es una mentira, porque si el amor de Dios no permanece en ti y lo demuestras con hechos y con verdad, como lo dice Juan, entonces eres un mentiroso. ¿Me están escuchando? Porque el amor hay que demostrarlo con hechos y no solamente con palabras. Y un hecho es ponerte a clamar. Tú no puedes llegar a lo mejor, a ver si te les digo, ¿saben qué, hermanos? Vamos a abrir un asilo para un asilo para cuidar de los ancianos que han desamparado a sus hijos. Vamos a abrir un comedor para niños que no tienen que comer, que andan en las calles. Vamos a abrir un centro de rehabilitación donde les vamos a compartir la palabra a aquellos que están en drogadicción y los que están en alcoholismo. Tenemos los medios suficientes. Ahorita ya, denme dinero. Vamos a empezar. Vamos. ¿Nadie? Ok. Entonces, ¿por dónde vas a empezar? Porque si estás esperando a que Dios te ponga el dinero en la mano para que podamos hacer algo grandioso, estás muy equivocado. Ok, ¿quién tiene rodillas? ¿Quién tiene lengua? ¿Verdad que? Ah, ok. Entonces, ¿podrás comenzar orando? Haciendo lo que puedes hacer y no esperando hacer lo que aún no puedes. Eso sí podemos hacer, iglesia. Nada más que muchos esperan a tener, ¿verdad? Están igual que con los diezmos, cuando Dios me dé mucho. Cuando Dios me dé mucho. Y en esa situación están igual, yo voy a ayudar al prójimo cuando Dios me dé. Pues ya te ha dado lengua, ya te ha dado rodillas. ¿Qué estás esperando? Dios está viendo a ver quién se pone la brecha. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, un ejemplo de amor es ese. Y un ejemplo de misericordia también es.
¿Por qué? Porque tú lo necesitas. A ver, dime, ¿quién de aquí anda en las drogas? Nadie. Pues, ¿tú realmente necesitas que oren por ti para eso? No. ¿A qué te beneficia a ti si oras para ser libre de la drogadicción? ¿A quién le beneficia de aquí? A nadie. Vas a beneficiar a otros que probablemente no se lo merezcan. Pero así como tú tampoco te merecías la salvación y el perdón, pues igualito lo vamos a hacer. Porque tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Iglesia, por eso te digo, interceder es una orden. Porque si realmente somos hijos de Dios y realmente el amor de Dios permanece en nuestros corazones, vamos a mostrar amor por aquel que vemos. Porque dice la Escritura que si no amamos al que vemos, no podemos amar al que no vemos. Así dice Dios, si no amas al que ves, menos me vas a amar a mí. Entonces hay muchas cosas, iglesia, que estamos viendo que están pasando y no podemos hacernos de la vista gorda y decir, me lavo la mano, porque en su caso Jesús hubiera hecho lo mismo, viéndote perdiendo, viéndote muerto, viéndote pecador rumbo al infierno y se hubiera lavado las manos. Pero ¿sabes qué? El Dios misericordioso no lo hizo. Tuvo compasión de nosotros. Entonces de eso se trata. Ese es el chiste de ponerse en la brecha. Yo tomo su lugar. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Por qué muchos no se quieren poner en la brecha? Pues, ¿a mí qué? No. A mí me da igual los que están en la cárcel, los que están tirados en la banqueta, los pordioseros, los pobres, los que no tienen para comer, los enfermos, los que están de luto. Me da igual que al cabo yo no lo estoy pasando. Cuidado. Porque lo que siembras cosechas. No vaya a ser que un día tú te encuentres en la misma situación. El chiste es que muchos ya se encuentran en esa situación y ya hubo quien intercedió por ustedes. Y ahora están aquí, libres, sanos y felices y prósperos. ¿Por qué muchos no se quieren poner en la brecha? Simple y sencillamente, ¿sabes por qué? Porque ¿contra quién crees que va a atacar Satanás? Contra el que se pone en la brecha. Eso es obvio. Cristo se puso en nuestros zapatos y ve cómo le fue. Si tú te pones en los zapatos de otro, vas a lograr algo por otro y vas a tener ataque. Y eso es natural, porque al diablo no le gusta que manifestemos el amor. Pero ¿quién tiene cuidado de nosotros? Dios no va a permitir que nos pase nada malo. A veces si viene como que me he sentido muy cansada. Es muy común que cuando uno intercede se siente cansado. Pero uno corre a la presencia del Señor, esto no es mío, no lo acepto. Fortaléceme para continuar con lo que tú me has demandado. Y el Señor viene y fortalece. Entonces, miren, no me voy a meter tanto en ese punto porque tengo que hablar que no tenemos que tener puertas abiertas. Que como dice Corintios, para castigar toda desobediencia, nuestra obediencia tiene que ser perfecta. Tendría que hablar de muchas cosas y la verdad yo creo que ni hoy ni en 4 domingos terminaría yo de hablar de este punto. Pero el chiste es que ahorita Dios está buscando quienes intercedan, quienes se pongan en la brecha, quienes sean empáticos, se pongan en el lugar de otro y estando en el lugar del otro, clamen. Entonces, es como si yo fuera el enfermo. ¿Cómo clama un enfermo, hermano? A ver, ¿alguien está en una cama de hospital? Porque yo sí estoy en una cama de hospital. ¿Alguien le han diagnosticado una enfermedad de muerte? Yo sí. ¿Alguien le han contado sus días? A mí sí. ¿Y cómo creen que clamaba estando en esa cama? ¿Cómo? Llorando. ¿Qué más? Con desesperación. ¿Sí o no? Alguien que le dice, ¿sabes qué? De aquí ya no vas a salir del hospital. Vas a salir en una caja. Así me dijeron. ¿A poco crees que me iba a estar viendo? ¿A poco crees que mis lágrimas no rodaron? ¿A poco crees que quizás no sentí en su momento un poco de desesperación y angustia y me sentí afligida? Ahora yo ya conocí al Señor. ¿Cuántos no pensarán en el suicidio? ¿Cuántos no pensarán en la eutanasia permitida por el hombre?
A ver, dime, iglesia. Entonces, si se supone que tú y yo nos ponemos en la brecha, ¿cómo deberíamos de quedarnos? A ver, dime. Porque es ser empáticos, como le dijo la hermana Saray, hay que tener carga. Claro que hay que tener carga. Cristo tuvo carga por nosotros. Tú tienes que sentir la carga. Por eso les digo, es cuestión de amor puro. Y como dice la Escritura, de una fe no fingida. Porque hay quienes fingen la fe. Hay quienes son hipócritas. Pero aquel que intercede de corazón, el Señor escucha y el Señor responde. Entonces, ¿vas entendiendo lo que Dios nos manda? Ahora, voy a decir algo. La Escritura dice, Jesús dijo, que anunciaran el Evangelio y les dijo a los discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñar. Les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? Un mandato se convierte en una orden, ¿sí? Si dice, todas las cosas que les he mandado, les está diciendo mandamientos, ¿sí? Los mandamientos son parte de la ley. Y el que quebranta la ley, ¿qué hace? El que quebranta la ley, ¿qué hace? El que quebranta la ley, ¿qué hace? Peca, ¿no? Anótalo bien y después se los vuelvo a preguntar. El que quebranta la ley, peca, desobedece. Entonces, Jesús le dijo a los discípulos que les enseñaran, a otros discípulos los enseñaran en los mismos mandamientos, para que los guardaran, para que los obedecieran. Okay. Si el Señor aquí ha dado la orden, el mandato de orar e interceder, si tú infringes ese mandato, ¿qué vas a hacer? Pum. Hermana, ¿qué pasa si no vas a orar? Van a decir que extremista. Pues díganle a Dios que extremista. Porque la ley se hizo para cumplirla. Los mandamientos se hicieron para obedecerlos. Y cuando Dios habla y dice, como Dios justo y soberano, uno solamente tiene que acatarlos. Entonces, ¿qué pasa si no oras? Respóndete a mí. No me pregunten a mí. Les he dicho, miren, la Biblia es como las matemáticas. Aquí no hay pierde. O sea, es tan claro como 2 por 2 son 4 y 1 más 1 son 2. No hay que buscarle 3 pies al gato. Dios dio la orden. Ha llamado a esta iglesia a la oración. Él lo dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Tú eres la casa de Dios, el templo de Dios. Tú debes de ser un varón y una mujer, un joven de oración. Punto. Empezamos orando. Que salimos a predicar el evangelio, claro, pero empezamos orando. Todo se empieza por algo. Y la oración nunca la vamos a dejar. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber necesidades. Porque hasta que el diablo no sea atado y echado al lago de fuego, va a haber necesidades, va a haber problemas, va a haber broncas, va a haber esto. Siempre va a haber por qué estar intercediendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos van a obedecer a Dios? Amén. Ahora Dios nos dijo, los que tengan más tiempo, oren. Los que sepan hablar mejor, oren. Los que tengan un léxico elevado, oren. Los que tengan título, oren. No, nos mandó a todos, con o sin timidez, ¿sí? Con o sin mucho tiempo de estar aquí, con o sin conocimiento. Él dijo, oren, intercedan, clamen, den de gracia. Y lo he repetido vez tras vez. Ahora, levanten la mano a los que Dios ha llamado a la intercesión, que les han dado dones. Don de intercesión. A ver, bien fija. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una doble responsabilidad sobre ustedes. ¿Saben por qué? Porque Dios va a venir a pedir cuentas. Va a decir, ok, todos tienen que orar, pero ustedes tienen una doble responsabilidad de orar aún más, sin parar. ¿Lo están haciendo? Porque realmente hay cuentas.
Así como hay que dar cuentas de qué hago con el ministerio de pastor, con el ministerio de maestro y con los dones que yo tengo, como al que le va a pedir el que tiene dones de sanidad, como el don de enseñanza, todo, a los que tienen don de intercesión, también les va a pedir. A lo mejor aquí no los vemos, pero en casa Dios lo está viendo. Y aquí en la iglesia deberían de poner el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deberían de poner el ejemplo. Hermana, pero soy tímida. Hermana, pero no sé cómo orar. Hermana, pero se me traba la lengua. Siempre va a haber oposición y por lo tanto siempre vas a tener pretexto. Ahora, ¿quién dijo que te vas a orar? Ese es el mayor error que creen. ¿No me vieron orar el jueves pasado? Que muchos me criticaron, algunos me criticaron, en serio, por mi religión, me dijeron que estaba orando de una manera muy extraña. Porque no me paraba y no respiraba, ¿verdad, hija? No respiraba, sí. Pero y después todo. ¿A poco creen que esa es una oración mental? Neta, ¿les cae? No. ¿Ustedes creen que me la aprendí en mi casa para venir a repetirla durante 40 minutos? Una oración de 40 minutos no me va a aprender. Pues ¿quién creen que está orando? ¿A poco creen que porque yo tengo mucha labia? Claro que no, el Espíritu Santo. Porque nuestra oración es una oración mental, es una oración del corazón. Es una oración del corazón que se duele con lo que están viviendo y pasando otros. De manera que fluye. Al que está en el hospital le fluye, al que está del otro le fluye. Señor, mi dolor, mira, no puedo. ¿Qué hago, Señor? Ya no quiero vivir, no tengo esperanza. No le fluye. ¿Sí o no? A nosotros, movidos por el Espíritu Santo, nos fluye. No se trata de qué tan bonito ores o qué tan... A muchos van a ver y les van a sorprender que hablan de una forma y se traba, pero cuando están orando, miren, se están chispeando, ¿qué les pasó a estos? Pues es el Espíritu Santo. Es el poder de Dios que está hablando a través de ellos. Y así tiene que ser, iglesia. Entonces, a los intercesores, hoy les digo, el Señor les va a pedir cuentas. Ahora, ¿quién dijo que solamente evangeliza el que va a compartir el evangelio? ¿Quién dijo que nada más eso está cumpliendo con su palabra? Los que están orando también están cumpliendo. Porque miren, no podemos ir a evangelizar a lo mejor a Japón ni a China, pero orando estamos reclamando almas para Cristo. Si estamos protegiendo a los que están en persecución y los estamos cubriendo, estamos permitiendo que el evangelio continúe siendo predicado. Si estamos orando por la iglesia mundial para que se levante y evangelice y hable la verdad, estamos cumpliendo con el mandato del Señor. Hay muchas formas de hacerlo y contribuir en el reino de Dios. Y Dios nos va a demandar, porque pudiendo hacer las cosas no las hacemos. Entonces Dios está en busca de gente que tenga el mismo corazón que Él. Él tuvo el corazón para tomar tu lugar. Y tú debes de tener el mismo corazón de Cristo para tomar el lugar de ti. ¿Te imaginas cómo se sienten los que están en la cárcel? Porque no es venir y decir, Señor, te pido por todos los que están en la cárcel, Señor, si ten misericordia de ellos, Padre Santo, y ten misericordia, Señor, para que te conozcan. Así que no te piden ellos. Si muchos, fíjate, dice la Escritura, no dice la Escritura no lo dice. Yo como abogada te puedo decir que cuando una persona, y son estudios comprobados científicamente, que cuando una persona se le condena y se le da una pena privativa de la libertad, es decir, que lo van a hacer en la cárcel, por tantos años baja de estatura, ¿sabes? Es una prueba, un estudio que hicieron. Y bajan de estatura. Hasta 3 o 4 centímetros pueden bajar de estatura un preso. En cuanto el juez le dice, condenado a tanto, y baja de estatura. ¿Por qué crees? Porque se acomoda. ¿Cómo crees que se siente por dentro? Sí, ya lo está expresando en el cuerpo. El hecho de bajar de estatura, dime, en un momento, en unos minutos, bajan de estatura. ¿Cómo crees que se siente por dentro? Muchos nunca van a volver a salir. Muchos nunca van a salir del lugar donde están. Muchos nunca van a volver a poder cargar a sus hijos en brazos. Muchos ahí se van a morir pudriéndose en la cárcel. Y muchos de ellos son hijos de Dios. Y te lo digo hoy, quiero que los... Ahí se van a morir. Y los que estamos afuera libres, gozando de nuestra libertad, de la libertad que Cristo nos
no somos capaces de ser empáticos. ¿Cuántos crees que estén secuestrados ahorita? ¿Que ya les mocharon un dedo o una oreja? ¿Y cómo crees que van a estar vivos? Creyendo que quizás los van a asesinar. ¿Cuántas mujeres crees que están violando en este momento? ¿Cuántos niños crees que están siendo abortados? ¿Cuántas personas crees que están muriendo con las bombas que hay en otros países? ¿Cuántas personas crees que se están enfrentando ahorita a la muerte? Que les están apuntando con un arma de fuego. ¿A cuántas crees que están asaltando? ¿A cuántas crees que están violando? ¿Cuántos crees que están muriendo en los hospitales? Mira. Por ahí hay un estudio que creo que nada más en África, creo que más de 3 niños mueren cada vez que escuchas camino. ¿Cuántos van? 30. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Es en serio? ¿Son estudios realizados? No tengo la cifra exacta porque no soy buena para llevar a esos datos. Y eso nada más en un lugar. ¿Y tú qué estás haciendo? Porque dicen, ay, pastora, pero es que ¿cómo vamos a estar llorando? La Biblia dice, yo no lo digo, reír con los que ríen, así como cuando Chino se avienta sus carcajadas y todos se ríen porque lo contagian, también dice llorar con los que lloran. ¿Cuánta gente no está llorando en el mundo? Y la Biblia dice llora con los que lloran. ¿Tú crees que Cristo no llora al vernos? Al ver al mundo perdido, al ver México en la idolatría, a ver los que están sentenciados y fueron acusados y que son inocentes. ¿Tú crees que Cristo no se conduele, mi hermano? El mismo sentir debería estar en ti. Dice la Escritura en Filipenses que haya el mismo sentir que hubo también en Cristo, que sintamos igual que Él. ¿Cómo no estar llorando? ¿Por qué llora tanto, pastora? ¿Por qué gime? ¿Por qué grita? Pues porque estoy sintiendo el dolor de otros. Así como Cristo sintió tu dolor, llevó tu dolor y llevó tus enfermedades. Es simple y sencillo. Ahora piensa así. Cada vez que no doblas tus rodillas, son 3, 4, no sé qué. A lo mejor 1000 niños muertos, a lo mejor 1000 violadas, 1000 secuestrados, 1000 yéndose al infierno, por cada vez que tú no te atreves a doblar tus rodillas para que a ver, ahora quiero verlo ya. ¿La que se puede? Porque hay que concientizarnos de eso. Así como el gobierno nos quiere concientizar de la basura, de esta, de aquella, mejor concientiza de lo que realmente se trata. Porque hoy es día que el Espíritu Santo te quiere ubicar, que te concientice de lo que está pasando. No hace falta que te compres un mapa que te ubiques. No. Lee la Biblia y escucha las noticias. Con eso te ubicas. En qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo y por qué hay que caer. Por eso, el Señor no soporta una iglesia donde no hay oración. ¿Por qué? Porque todo para acá y lo mejor que podemos hacer es orar. ¿Sabes por qué? Porque estamos pidiéndole al Espíritu Santo que tenga misericordia, que toque, que convenza, que guíe al arrepentimiento, que libere, que sane, que confronte. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo mucho. ¿Por qué? Porque Él es el único que lo puede hacer. Él es el único. ¿Cómo piensas tú que tu familia podría venir a los pies de Cristo? Con todo esto. Si a la mayoría no les dejan ni tocar el tema en casa de Dios, ¿sí o no? Ok, ¿cómo piensa entonces que Dios lo va a hacer? Con oración. Tenemos que estar orando. Hay gente que te necesita. Ahora, sí vamos a hacer una dinámica, pero esa no la traía preparada. Les voy a decir cómo vamos a orar este jueves. Vas a orar
rescató a ti. Así de simple. Para ver si hay o no hay cambio. ¿Cuántos han pasado en su testimonio y se han soltado chillando? Ahí está una, la primerita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque se acuerdan, ¿no? Cómo estaban y cómo se sentían y cómo se qué. ¿Cómo estaba usted cuando se murió su papá? ¿Qué pasó? ¿Se sentía mal? ¿Sin esperanza? No sé si llegó a pensar en el suicidio. ¿Se enfermó? ¿Se engordó? Muchas cosas, ¿sí o no? Ok. Entonces, para tener empatía y para que empecemos a trabajar en esto, cada quien va a orar por lo que Dios hizo en sus vidas. Así que háganse un análisis. ¿De dónde Dios me saca? Por ejemplo, el que anduvo en el alcoholismo, que fue borracho. ¿Sí? Señor, te pido por el borracho. ¿Por qué? A ver, Gustavo. Y no, saben que lo hago para exhibir porque tú ya te atreviste a dar tu testimonio. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías tú cuando eras alcohólico? Cuando no tenías al Señor. ¿Qué sentías dentro de ti? ¿Qué clamabas o qué decías? ¿O qué pensabas? ¿Pensaste en el suicidio? ¿Qué pasó contigo? Pues sí, era un momento que uno se siente vacío. O sea, a pesar de las fiestas o sin fiestas en el alcohol, pero al día siguiente es un vacío que no se puede describir. Y yo creía que existía Dios, y sí, o sea, clamaba de que ya no me dejara caer, ni malgastar el dinero. ¿Podías tú, por más que te proponías dejar el alcohol, pudiste dejarlo por tus propias fuerzas? 4 meses. 4 meses, ok. ¿Qué te llevó al alcoholismo? La frustración por el no poder, primero porque no pude. No poder realizar un sueño por el fracaso. Estuve a punto de realizarlo y no se pudo, y meses después la maté. Ok, hasta ahí. Entonces, ¿ustedes creen que si Gus conoce las circunstancias del alcohólico, va a poder orar por él? Claro, porque él ya lo vivió, él ya lo experimentó. ¿Lo vieron el día que oró por ellos? ¿Alguien se pudo percatar que estuvo llorando? Le dije, es la vez que más se ha dejado usar por el Espíritu. ¿Lo vieron cuando oró por los drogadictos, los alcohólicos, los perdidos que andan en las calles, los que se quedan tirados llenos de vino? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él siente calma. A ver, para ello. Ahorita no voy a decir que aquí en la promesa que tiene, ¿verdad? Que vamos a ver a Pepe prontamente. Pero, ¿qué se siente perder a un hijo? La descripción del dolor, de saber que en ese momento de que ya no lo puedes volver a abrazar o escuchar la voz, volverlo a entrar a tu casa, reír, cantar. No, es algo que no es un dolor que no se puede explicar. ¿Llegaste a sentir ganas de morirte? Sí. ¿Y tenías fuerzas para tu familia? Sinceramente. ¿O te sentías sin fuerza? ¿No sabías cómo iba a salir de por el suelo? Pues yo sola me echaba a llorar. O sea, al terminar el día, hacer algo más. ¿Tú crees que te puedas poner los zapatos de aquellos que han perdido a sus hijos? Sí. ¿Y por qué no crees? Sí. ¿Los podrás comprender? Sí. ¿Podrá interceder por ellos? Sí. Pásenlo. Gracias a Dios. A ver, hermana Lula, pásale para acá, por favor. Usted padeció, Lula Paz, padeció un sinfín de enfermedades que hasta se volvieron innumerables e incontables, ¿no? ¿Cómo se sentía, hermana, con tanta enfermedad? Triste, sin ganas de vivir, frustrada. Llegó a
postrada en cama Sí, largos días? a veces sí, pero ya cuando me levantaba ya era por necesidad, por atender a mis hijos, como ellos veían que con mucho sufrimiento. ¿Y qué se siente padecer tanto dolor de cuerpo? Pues es muy se descapacita uno de tal manera que se va descapacitando inclusive hasta los sentimientos pues dejan de vivir y todo se va descapacitando. Gracias. ¿Ustedes creen que pueden pensar por los que están en los hospitales? Sí. ¿Por el enfermo, por el que está en su lecho de muerte? ¿Por el que está solo en su casa sufriendo dolores y no tiene a nadie, ni siquiera quien le dé una aventona al hospital? ¿Cuántos crees tú que hay que mueran solos en sus cuartos? Sin nadie. De algún dolor o de alguna enfermedad. ¿Cuántos crees que mueran por no poder atenderse la enfermedad? Por falta de dinero. A ver, pásale aquí. ¿De dónde te sacó el Señor? De una familia pobre, violenta. Pues sí, de un papá alcohólico. Pues sí. Platícale a tus hermanos, tu hermano que padece. ¿Qué problema tiene tu hermano? Mi hermano también es alcohólico, drogadicto. Fíjate, allá tenemos a alguien que padece alcoholismo. Aquí tenemos una hija de un alcohólico cuyo hermano también es alcohólico y drogadicto. ¿Tú crees que ella podrá orar por las jovencitas que viven en casa donde hay violencia, donde sus padres abusan de ellas, donde sus hermanos siguen el mismo ejemplo, donde por lo general hay brutalidad y violencia? ¿Tú crees que podrá hacerlo? Porque saben, ha estado en ese lugar. Entonces dime tú, ¿realmente se requiere conocimiento para poder interceder? ¿Qué se requiere? Decir, Señor, yo también quiero que salgan de Como donde yo me nosotros sacaste. estamos. Sácalos de esto. ¿Ves que no es tan difícil? Y se supone que es un motivo que venimos, por eso Dios decía que estos los días de oración no faltemos. Porque es lo más importante. La oración es el combustible de la iglesia, es lo que nos hace continuar, lo que nos hace andar, lo que nos hace caminar, iglesia. No podemos estar sin oración. Ahora, eso es algo, hermana, ven para acá. Corriendo. Eso es antes de Cristo. Eso es por el perdido, el que no conoce. ¿Sí? Ok. A ver, hermano, usted después de conocer al Señor, ¿qué problemas ha enfrentado? ¿Qué problemas se enfrenta un cristiano? ¿Usted qué problemas se enfrenta? No tiene cuál, me enfrentar. No, pues después de recibir a Cristo, el primero fue la persecución, el rechazo de mi propia mamá, de mi familia, amigos. Eso fue lo primero. El ataque del enemigo, como ya se los mencioné la noche que recibí a Cristo, que quiso matarme en mi propia cama. Pero de ahí en más, toda clase de problemas económicos, emocionales, perturbación, toda clase de problemas. A ver, ella se convierte al Señor en una casa que había mucha idolatría. Y entonces viene la persecución porque ella se convierte a Jesucristo. ¿Ustedes creen que ella va a poder orar por aquellos que están en una situación como Alexis, como Kenny, como Juan Carlos? ¿Quién se me pasa? Como Gustavo, como Pancho. ¿Sí? Sí. Unos no es tan delicado, pero otros sí. Ahí están tu hermano que no han tirado a encerrar varias veces en su casa para que no puedan ir a la iglesia. Y les esconden las llaves. ¿Saben eso? Entonces, ¿se le hará fácil orar? Sí, porque ella lo hizo. Por los que están siendo golpeados por el nombre de Jesucristo. Por los que no nos dejan asistir a la congregación. Como lo que ahora lo tenía. Gracias, Señor. Hay muchas cosas por las cuales podemos orar, tanto por el prójimo como por el hermano. ¿Tú crees que yo no me he sentido cansada? ¿No crees que me he sentido traicionada por las ovejas y que lastima mi corazón de pastor?
¿No crees que hay muchos pastores que ya se cansaron de ser pastores por ovejas malagradecidas? ¿Tú crees que yo no voy a poder orar por esos pastores si yo sé lo que es tener una oveja malagradecida? Como dicen, al perro que le diste a comer, te muerde la mano. No, es que aquí en su caso son ovejas que se convierten en perros. ¿Tú crees que no voy a poder orar por esos pastores que están desanimados, que los han herido, que los han lastimado, que no los honran? Claro que voy a poder orar por ellos. ¿De qué se trata? Simplemente dejarte llevar por el Espíritu Santo. Aquí sí dale rienda suelta a lo que tú sentías antes para que puedas clamar por otros. Por eso yo les decía a mis niños, es tiempo, no siempre estar tirando la manita para que me levanten, sino es hora de levantar a otros. Es hora de sacar del pozo a otros. Es hora de levantar a otros del hoyo. Es hora de sacarnos de las tinieblas a la luz de Cristo. Es hora de hacer algo, porque ya alguien hizo algo por mí. Y no siempre me voy a estar de pide, todo para mí, porque nunca voy a crecer así. Yo crezco en tanto doy, no en tanto recibo. ¿Por qué? Porque cuando yo doy de lo que ya recibí, puedo recibir más. Y es tiempo de orar. Pero digo, ponte, ahorita, ¿tiene papá y carne? Papá y es nomás, pero papá de carne. Ok. ¿Te hizo falta tu papá? ¿Cómo te llegaste a sentir por no tener papá? ¿Qué más? Triste sobre todo. ¿Podrás orar por aquellos que están muertos? Y pedirles a Dios que los lleve a Él. Gracias. ¿Te das cuenta, iglesia? Y si les sigo, imagínate los que estuvieron en brujería, o los que los ofrecieron en un pacto, en un ritual satánico. ¿Podrán interceder por ellos para que Dios les libre? Por los que fueron adúlteros, por los que anduvieron en fornicación, que no podían dejar de tener sexo, porque también eso, así como los drogadictos, como los alcohólicos, hay quienes no pueden dejar de tener relaciones sexuales. También se vuelven un vicio. Claro que tenemos con qué orar, iglesia. Empecemos orando por la gente que estuvo en nuestros zapatos. Es tan sencillo. Y el jueves lo vamos a hacer así. Van a comenzar a orar como si oraran por ustedes mismos cuando estaban en aquel entonces. Van a ver pasión, fluye el Espíritu Santo, porque le vamos a dar la libertad y vamos a orar con amor, vamos a orar con compasión, vamos a orar con misericordia, vamos a orar pidiendo piedad desde lo más profundo y sincero de nuestro corazón. Desde ahí va a salir la oración para ti. Amén. Ahora, vete a Tesalonicenses. Ya después de todo este preámbulo, que vemos que es una orden de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. ¿Ya lo vieron? Otra versión dice, nunca dejen de orar. Oren en todo momento. Oren sin desistir. ¿Quedó claro este versículo? ¿Cuánto tenemos que orar? Sin parar, sin desistir, en todo momento, a todas horas, en cualquier lugar. Salmo 55, 17. Vamos a ver lo que dijo el salmista. Salmo capítulo 55, versículo 17. Gloria a Dios. Y eso que no tengo preparado el estudio. 55, 17. ¿Ya lo tienes? Amén. Dice, desde el 16. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿A qué momento? En todo momento. No podemos dejar de orar. Hermanos, que yo pensé que nada más los jueves y los domingos. Estás muy equivocado. Error. Déjame te saco de todo. Es orar todos los días, a todas horas, sin desistir. Amén. Y es una orden para quiénes? Para todos. Ahora,
Rapidito vete a Santiago capítulo 5, versículo 16. Después del punto, en este versículo, es donde vamos a leer, amén. ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice la escritura así: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ya lo encontraron? La oración eficaz del justo puede mucho. Otra versión dice así: grande es el poder de la oración que un justo hace. Grande es el poder de la oración que un justo hace. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Amén. Otra versión dice así: tiene que ser una oración ferviente. ¿Qué es ferviente? Con el corazón. Con el corazón, con sentimiento, con pasión, así como juegan al fútbol, que son capaces de desgarrarse ahí todos los músculos. Así, desgarrarse las cuerdas de baile si quieren. Están gritando, llorando, pujando. Pues, tiene que ser una oración ferviente. Hay una condición, anótenme, porque si la oración eficaz del justo, esa persona que está intercediendo tiene que ser una persona justa, es decir, una persona que está bien con Dios, una persona que anda en obediencia. Porque imagínate, iglesia, me pongo yo a decir: Señor, ten misericordia de los que están en los manicomios, reprendo todo espíritu de locura, de demencia. Luego, ¿contra quién crees que se hablan estos demonios? ¿Contra quién? Contra mí. Y si tengo puertotas abiertas por desobediente, pues ¿qué crees que te va a pasar? Probablemente tú también termines aquí. Por eso dice que la oración del justo, del que está bien con Dios, del que está practicando la justicia, del que está guardando sus mandamientos, del que es obediente. Amén. Por eso es la oración del justo. Entonces solamente los hijos de Dios podemos orar. Los que amamos a Dios, por eso debemos de orar. De por sí somos poquitos y sin orar. Imagínense. El mundo necesita de ti. Ahora, iglesia, ¿hasta aquí sí entendido esto? Ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice la escritura: dad gracias en todo. ¿Qué dice? Es decir, que en cualquier circunstancia seas agradecido. Hermana, si estoy pasando por un dolor, tienes que seguir orando. Si estoy enfermo, tienes que seguir orando. Si estás pasando problemas, tienes que seguir orando. Y tienes que darle gracias a Dios en todo, no importa lo que estés pasando. Porque si tú piensas que nada más cuando estés bien vas a interceder por tus salud, muy equivocado. Amén. Amén. Dar gracias en todo a Dios. En tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez, en tiempos de dolor, en tiempos de quebranto, en tiempos de persecución, tú tienes que darle gracias a Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos va a enseñarnos a ser fuertes y no débiles. Tenemos que ser fuertes, tenemos que tener el carácter de Dios, que es capaz de poder soportar cualquier circunstancia y prueba. Así como Pablo y Silas, estando en la cárcel con dolor en el cuerpo, y estuvieron alabando al Señor y dando gracias a Dios aún en esas circunstancias, tiene Dios que forjarte de carácter. No puede tener niños débiles, inmaduros, que con cualquier cosita se resfrían. ¿Me explico? Necesitas gente fuerte, gente valiente. ¿Ven? Y eso solamente puede ser motivado por el verdadero amor. Amén. Ahora, vamos a una de las cosas importantes por las cuales hay que orar. Salmo capítulo 122.
sea útil. Okay. ¿Por quiénes podemos orar? Paz. Por Jerusalén. ¿Por quién más? Por mis nada más. Y quiero que lo graben bien porque yo no quiero aquí tener que callar a alguien. Créanme, es feo tener que corregirlos. No quiero que me pidan por la paz del mundo, por paz para los pobres, por paz. No podemos pedir, Señor, que se acaben las guerras, que cesen los huracanes, que cesen las bombas, que cese esto, que cese la maldad, que los gobiernos se hagan buenos. O sea, no podemos pedir la paz, ¿me explico? Que todos se amen, que todos se quieran, país con país, nación con nación, para que ya no haya guerras. No podemos pedir por la paz mundial. Ahí dice, paz para Jerusalén y paz para nuestros hermanos, es decir, la iglesia a nivel mundial. Se acabó. ¿Sí? Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, sobre aquellos que le amamos. ¿Sí? Por aquellos que amamos tenemos la paz de Cristo. Los que no le aman, no, iglesia. Entonces, ahí está un punto por el cual tienes que orar. Paz para Jerusalén, paz para la iglesia, pero no paz mundial. ¿Sí? Aquí está prohibido pedir por la paz mundial. Mateo capítulo 24. Amén. ¿Ven que les digo que si me voy bien punto por punto no acabamos? Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Qué dice el título ahí? Señales antes del fin. ¿Cuál fin? Del mundo. O sea que señales que te están indicando que Cristo ¿qué? Viene. ¿Cristo qué? Viene. Ok. Vete. Versículo 3. ¿Versículo qué, perdón? 3. Dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Se estaban preguntando los discípulos, ahora sí que lo que te toca es checha, ¿no? A ver, dice, me voy a ir rapidito, oiréis en el 6 guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el mismo 7, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 9, habla de la persecución. Los van a matar y van a ser aborrecidos. Versículo 10, muchos van a tropezar. 11, se van a levantar falsos profetas y van a engañar a muchos. Se va a multiplicar la maldad y muchos se van a enfriar. Esas son las señales. Entonces, ¿por qué no podemos orar? Si esas son las señales, y tú dices, Señor, que se acaben los terremotos, que no haya guerras, ni hambre, ni pestes. ¿Qué no estás orando? ¿Contrario a la voluntad de Dios? A ver, vamos a ser tajantes. Aquel que está orando para que cesen las guerras está orando conforme a la voluntad de quien carambas, porque el Espíritu Santo es. Vete a Santiago. Rapidito. Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Amén. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Qué dice? ¿Que pedimos qué? Ok. Entonces, ¿podremos orar por ese motivo? No, iglesia. Por eso no podemos orar por la paz mundial, porque Cristo está anunciando que no va a haber paz. Y el hecho que haya guerras, terremotos, pestes, hambruna, etc., está indicando que Cristo ya viene. Por eso yo te decía la otra vez, va a sonar tonto para el mundo, para los que no están en lo espiritual, sino en lo natural, pero gloria a Dios por lo que está pasando, porque es un indicador de que Cristo ya pronto regresa por los hombres. Que tenga misericordia, sí, perfecto. Y si tiene que pasar lo que tenga que pasar y tiene que venir, y tiene que haber otro tsunami, adelante. El chiste es que Cristo ya vino por nosotros. ¿Sí? Muchos van a volver atrás, muchos van a dejar de perseverar, muchos se van a salir del camino, muchos se van a quedar tirados en el camino.
Muchos van a apostatar. Es decir, después de haber conocido la fe, van a volver atrás y no conforme con eso, solamente volver atrás, sino que van a renegar de Cristo. ¿Me están viendo? Amén. Eso no podemos. No podemos estar, Señor, para que no haya apostasía. Válgame Dios, si eso va a haber, hijo. Va a haber gente escogida que tenga que ser engañada por el diablo, por los falsos profetas y los falsos maestros. Se va a dar. ¿Me explico? Por eso hay que saber, en eso sí hay que tener conocimiento del valor y se los estoy dando para que sepan por qué cosas pedir y por qué cosas no pedir. ¿Sí? Entonces, que estamos de acuerdo, tenemos que darle gracias a Dios en todo momento. Tenemos que estar orando sin cesar, sin desmayar, sin desistir en todo momento. Tenemos que darle gracias a Dios en todo, en cualquier tipo de circunstancia. Pedir por la paz de Jerusalén, por la paz de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Ahora, si estamos viendo, vamos a echar a andar nuestro cerebro, si estamos viendo que las señales se están cumpliendo, ¿qué más podemos pedir? Podemos orar. Señor, que no agarres a tu iglesia prevenida, Señor. Te pedimos, Señor, para que tu iglesia esté atenta a las señales, para que sus ojos sean abiertos, se estén dando cuenta de lo que está pasando, que pronto ya viene, Señor. Que tu iglesia esté preparada para tu segunda venida, Señor. Que los encuentres con aceite sean tus lámparas. Despierta a los que duermen, Señor. Despierta a los hazlos reaccionar. ¡Sacúdalos, Señor! ¿Me explico? No viene en la esta, pero por obvias razones, si me estoy dando cuenta que yo ya me estoy dando cuenta que Cristo viene y sé que otros andan durmiendo, todos de negligentes, pues obvio que me voy a orar por eso. Señor, para que tu iglesia no caiga en pecado, que no caiga en tentación, Señor, que se conserve en santidad, que limpie sus vestiduras en la sangre del Cordero, que viene tu palabra, Señor. Señor, ten cuidado, Señor. Protege sus mentes, Señor. Que tu Espíritu Santo sea indicándoles la verdad, revelándoles la verdad, para que no sean engañados, Señor. Oramos por los perseguidos, porque los van a perseguir. Iglesia, no podemos orar para que no haya persecución tampoco. A mí que me gustaría decirte, vamos a orar. Hay algunos que oran así, tú oras así, hijo, por ejemplo. Pides mucho que no. ¿Me explico? Que los salve de la persecución. Algunos van a ser salvos, ¿me explico? Porque no están, ¿cómo te diré? No fueron escogidos para ser mártires. Hay quienes no para morir, pero hay quienes que sí van a tener que morir, Dios. Entonces tenemos que orar de las dos formas, Señor. Los que no han de morir, sálvalos ya, Señor. No hagas más, ¿cómo se dice? Largos sus sufrimientos, Señor. Ya sácalos de donde estén, de la cárcel, de lo propio, Señor. Pero los que han de morir, fortalece su fe, Señor. Para que en el último momento, como dijo hermana, no te nieguen, Señor. Que no te nieguen a última hora, Señor. Que no sientan dolor, Señor, cuando los están crucificando, cuando los están quemando, cuando los están violando, Señor. Cuando están sacando con sus manos el fruto de su vientre de aquellas que están embarazadas, Señor. Porque de que va a haber persecución, va a haber persecución. No podemos ser. De que muchos hijos de Dios van a tener que ser asesinados, mutilados, golpeados, violados, secuestrados, quemados, crucificados, ahogados, apedreados y muchas cosas más va a tener que pasar. Es una de las señales. ¿Te das cuenta por qué está ahí? Yo que más quisiera. Hay unos que podemos orar para que los ángeles los salven, pero los que no están destinados para ser mártires. Pero los que ya están destinados como Esther, como Saulo, como Pablo, como Pedro, no vamos a poder hacer nada. Pero podemos decir, Señor, que la misma paz que tuvo Esteban, lean Hechos 7 en casa, la misma paz que Esteban tuvo cuando fue apedreado, que sea la misma paz sobre los que ahorita son perseguidos. Que la misma paz que le diste a Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones, sea la misma paz que vengan sobre aquellos que están siendo perseguidos. Amén. Por eso digo, hay que saber cómo orar y qué orar. Esos son otros puntos por los cuales tenemos que saber cómo orar. Otra cosa por las que no podemos orar, y anoten, no podemos orar por los que ya conocieron la verdad. Y hablar de conocer la verdad, hijos, a veces nosotros, mira, no podemos juzgar, por eso nosotros no podemos separar el trigo de la cizaña, ni podemos decir quién sí se va a salvar y quién no, porque nos podemos equivocar. ¿Están de acuerdo? Sí.
Entonces, hay muchos que vienen y dicen, no, ese ya no va a ser salvo. Que a lo mejor sí, me explico. La escritura es bien clara, aquel que ha conocido la verdad, aquel que su entendimiento ya fue alumbrado por el Evangelio de Cristo, aquel que ya tuvo comunión, que es común unión con el Espíritu Santo, que ya se hizo uno con él y que vuelve atrás, por eso ya no podemos saber. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos que entran y se van, hijos, y no conocieron la verdad realmente, ¿me explico? Hay quienes pudieron entrar un día a la iglesia, escuchar una palabra y no conocieron la verdad. Conocer es hacerse uno con, ¿sí? Anótenlo. Conocer es hacerse uno con. Entonces, aquellos que ya se hicieron uno con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y volvieron atrás, esos ya no podemos orar. Entonces, cuando pasen aquí al frente, no quiero orar por que oren por los que volvieron atrás. ¿Sí? Aquellos que volvieron a ser idólatras, que volvieron a otra secta, o se fueron lo que tú quieras, tampoco podemos orar por ellos. Si ya habían conocido a Cristo, ¿me explico? Aquellos en los que ya vivió el Espíritu Santo adentro de ellos y volvieron atrás, ya no podemos orar por ellos. Aquellos que apostataron, es decir, que después de irse de aquí, después de irse de conocer la verdad, están renegando ahora de Cristo, de las enseñanzas, del poder del Espíritu Santo, o están hablando mal, tampoco podemos orar por ellos. Por los que se están enfriando, sí. Estoy hablando de los que volvieron atrás, los que ya se hicieron uno con Dios y se volvieron para atrás, ya sea para permanecer así sin hacer nada o para devolverse a su religión, a su secta, lo que tú quieras. O los que después de haber conocido ahora están hablando mal del Señor o de lo que aprendieron de la verdad, ¿me explico? Por eso ya no se puede orar, ya no hay salvación. Ese, anótenlo, es un pecado de muerte. Miren, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo, la familia de Kelly, para que quede así claro, ¿verdad? Ellos llegaron a venir a la iglesia. Nada más una vez o dos. Uno, ¿conocieron la verdad? No. No. ¿Pecaron de muerte? No. ¿Tienen oportunidad? Sí. Es un ejemplo. Llegaron a venir, a lo mejor se cayeron, el Señor los tocó así, pero no se hicieron uno. ¿Me explico? No les fue revelado el sacrificio de Cristo a sus vidas. Luego hubo quienes les estorbaron. ¿Me explico? Unos que ya se fueron y estorbaron y metieron las 4 patas para que no entraran. ¿Me explico? Ellos no han cometido pecado de muerte. ¿Para qué me entiendan? Pero hay quienes se van y comienzan a... Por eso ya no hay que orar. Ya no podemos hacer nada. Entiendan, están perdidos. Con todo el dolor de mi corazón se los digo, es un pecado de muerte. Y viene en Hebreos 6, porque ya probaron y volvieron a casa. Si el Señor dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿qué? Voltea atrás. Voltee, fíjate, voltee, es digno de mí, menos el que vuelva. ¿Sí o no? ¿No dice? Ponía la mano y voltee, ya no es digno, menos si vuelve para atrás. Ahora, hay quienes vuelven atrás a sus costumbres, religiones, tradiciones, pecados, pero hay quienes reniegan de lo que aprendieron o no están de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Tú crees que esos tienen oportunidad? Claro que no. Ya la perdieron. Se acabó. Tenemos que estar orando por los que están fríos espiritualmente, ¿amén? Los que andan tibiecillos, que como que sí, que como que no, que como que sí, que como que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor anda tibio porque tuvo problemas, ¿me explico? A lo mejor no sirvieron en la iglesia, a lo mejor no tuvieron un buen pastor que cuidara de ellos, a lo mejor estuvo en una iglesia donde no se movía el Espíritu Santo, iglesia. A lo mejor alguien de la misma iglesia los traicionó o los lastimó, ¿me explico? No sabemos. A lo mejor puede ser un cristiano, iglesia, que perdió a su hijo estando ya en Cristo y por eso le dolió tanto su corazón y se vino abajo. O sea, por esa gente sí podemos estar hablando. La que aún ama al Señor, la que no le ha negado ni con su boca, ni con su pensamiento, ni con sus hechos. La que no ha vuelto atrás, la que anda como que, esa sí podemos orar, ¿sí? Entonces los que se están enfriando por los tibios, por los débiles, por los lastimados, por los heridos,
explico? Por los que están ahorita confundidos. Por eso sí podemos orar. Los que volvieron a otro pecado de muerte. Escúchame, murmurar contra los siervos de Dios, ¿sí? Hablar mal, mira, una cosa es que digan, a lo mejor alguien pasa por aquí afuera y dice, mira esa escuincla, qué fea, qué greñuda, qué fea se viste, ¿no? ¿Eso están murmurando en la sierva de Dios? Sí, pero no están hablando de mi, ¿cómo te diré? De mi figura, no están hablando de mi figura pastoral, ¿me explico? Están hablando de mi persona, no hay broma. Pero si alguien se levanta contra la unción, eso es lo que quiero que entiendan. Una cosa es que se levanten contra mí, ¿sí? No me gusta su pelo, no me gusta quizás cómo habla, a lo mejor alguien no me gusta cómo predica. Se tarda mucho. Bien, no hay bronca, ¿me explico? Pero ya que se metan con la unción, porque la unción es el poder de Dios. Si alguien ya se mete con una unción, con la unción de un siervo de Dios, eso también es un pecado. ¿Me explico? Entonces, aquellos que dicen que somos movidas por el diablo, que esto, que aquello, que no es el Espíritu Santo, que es Satanás, ¿contra qué se están levantando? Contra la unción. La unción es el Cristo de poder. ¿Contra quién se está levantando entonces? Contra Dios. Y al levantarse contra Dios, la Biblia dice, creo que estamos, que aquel que se revela contra Dios, que trato de acordarme de muchas formas de hacer. No, se los debo. Se los debo, pero no, eso sea 7:13. O sea 7:13. Ahí vienen los que se revelan el poder. Entonces, aquel que se levanta contra la unción de un siervo, unción es poder. Cristo era el ungido, ¿me explico? El poder que hay en el Cristo resucitado, en el ungido de Dios, se está levantando contra el mismo Cristo. ¿Me explico? Entonces, levantar porciones de pecado de muerte también es levantarse contra el siervo de Dios. Ahí está. ¿Qué pasó a los que se levantaron contra Moisés y contra Aarón en el desierto? Murieron. ¿Cómo? Se abrió la tierra. Se abrió la tierra y se los tragó. Pecados de muerte. Ahora, ahí va otro pecado de muerte. Entonces no podemos orar contra los, Señor, los que se han levantado contra nosotros, Señor, los que se levantan contra tus siervos y los maldicen, Señor. Los que ya conocieron y están murmurando de los siervos de Dios, tampoco. Ahí ustedes se dan cuenta que habla de los que ya conocieron. ¿Sí? Ahora, los que se levantaron contra Moisés y contra Aarón no fueron los pueblos enemigos, fue el mismo pueblo de Dios. Entonces está hablando cuando gente del mismo pueblo de la misma iglesia se está levantando. ¿Sí? ¿Qué? Ese es un pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo, anota, viene en Hechos 5, un ejemplo. Ananías y Zafira. ¿Sí? Blasfemaron contra el Espíritu Santo, quisieron hacerse tonto a Pedro, ¿verdad? Y creyendo que nada más estaban engañando a Pedro, a la persona de Pedro, les contesta el Espíritu Santo y les dice ¿qué? ¿Que a quién le habían mentido? ¿A Pedro o al Espíritu Santo? ¿Y qué pasó? ¿En tiempo de gracia? Sí. ¿Después de que Jesús haya resucitado? Sí. ¿Gente de la iglesia? Sí. Blasfemia contra el Espíritu Santo, intentar burlarse de un siervo de Dios, intentar burlarse del Espíritu Santo, tratar de tentar a Dios, eso es un pecado de muerte. Por esa gente ya no podemos tentar a Dios, o sea, como creer que Dios, no va a hacer nada. Miren, les voy a dar un ejemplo de algo más. El ejemplo de Jonás. Jonás fue un desobediente, ¿cierto? ¿Amaba a Dios? Sí. Sí. ¿Cuál era el problema de Jonás? Estaba aquí, miren. En su corazón. En su corazón. ¿Por qué? Porque no era misericordioso. Y Dios lo tuvo que enseñar. Amén. Lo tuvo que enseñar a amar y a tener misericordia. ¿Fue desobediente? Sí. ¿Cuántas veces? Muchas.
Hasta intentó escaparse de Dios, pero ¿tuvo salvación? Sí. Sí. Entonces, ¿podemos orar por los que están en la situación terrenal? Sí. O sea, ¿quiénes? Los que andan en desobediencia. ¿Me explico? Los que andan en desobediencia, que aún no han negado al Señor. ¿Me explico? Podemos orar por ellos. Los que se han hecho de la vista gorda o que quizás no han acatado, no han hecho la voluntad de Dios, podemos orar por ellos. Ahí les va otro ejemplo. Está el ejemplo de Sansón. Sansón le fue concedido a una mujer que era estéril y a su marido, ¿sí? Y Dios los escogió para que tuvieran a Sansón. Y Sansón iba a ser un nazareo, es decir, iba a estar dedicado al servicio de Dios. ¿De acuerdo? Y Dios le dio una orden bien clara. Primero, no iba a beber vino, ni sidra, ni comer cosa inmunda, y no se iba a rapar, no se iba a cortar su cabellera, porque la cabellera indicaba que estaba dedicado al servicio de Dios. ¿De acuerdo? Y le llamó con un propósito que iba a defender a los israelitas de la mano de los filisteos, un pueblo enemigo. ¿De acuerdo? El Señor ya había dado preceptos de antemano, como los que vienen en el Nuevo Testamento, de no tenemos que unirnos en yugo desigual. Es decir, los judíos no podían mezclarse, no podían casarse con gente pagana, con gente que no fuera judía. ¿Estamos de acuerdo? Sansón creyó que siempre le iba a librar. Y si se dan cuenta, ya cuando está medio crecidito, hace lo que le da la gana. Y los papás tratan de reivindicarlo y le dicen: Sansón, ¿qué no puedes encontrar una mujer aquí entre el pueblo de Israel? ¿Por qué tienes que buscarla? Y se agarra. Dice: no, es que a mí me gustó esa. Y era filistea. ¿Y sabes qué? Se casa. Se casa con ella. Y Dios tiene misericordia de él. Y lo vuelve a hacer. Y se vuelve a equivocar. Y vuelve a pecar. ¿Y sabes cómo termina? Muerto. Porque dice la Escritura, antes de morir, que él pensó: esta vez me va a volver a librar Dios, como las otras veces. ¿Qué estaba haciendo Sansón? Convirtió la gracia de Dios en qué? Exacto. Pues los que estén así, que Dios les haga entender, que tienen que reaccionen, se den cuenta de lo que está pasando. Amén. Que se den cuenta de lo que están haciendo. Señor, que tu iglesia no caiga en la práctica del pecado, Señor. Que tu iglesia se conserve, Señor, en santidad. Que se santifique día a día, que ande en tu temor, Señor. ¿Por qué? Porque obviamente Sansón no tuvo temor de Dios. Y aunque en el último momento se arrepintió, porque le pidió a Dios: Señor, ayúdame. Pero antes de eso dijo: esta vez me voy a librar de este tal, no pasa nada. ¿Cuántos hay en las iglesias así? Desobedeciendo. Dios les habla, les dice, y tercos, sin intención. Probablemente tengan un último minuto para arrepentirse, pero ¿sabes qué? Te perdiste de todas las bendiciones que Dios te quería dar en esta vida, por terco y por necio. Pero yo que tú no me la puedo, porque quién sabe, capaz de que se viene. Entonces, ¿se dan cuenta ya por qué cosas podemos orar en iglesia, por qué cosas no? Pecados de muerte. Los que ya blasfemaron, los que ya apostataron, los que conociendo la verdad se levantaron contra los siervos de Dios, los que se burlan del Espíritu Santo. Amén. Los que volvieron atrás a sus costumbres o tradiciones o simplemente dejaron de seguir al Señor. Ya por eso ya no podemos orar. Y menos por los que ya negaron abiertamente a Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, ya te enseñé porque podemos orar por el perdido en todos los aspectos. Esté perdido como sea, en la cárcel, en el manicomio, en la calle, pobre, rico, corrupto, no corrupto, de gobierno, no de gobierno, de este país, de otro país. Puedes orar por cualquier perdido, ¿sí? Brujos, hechiceros, lo que tú quieras, idólatras, ¿sí? Pero dentro de la iglesia, los que ya cometieron pecado de muerte, no. Tenemos que pedir por la paz de Jerusalén. Tenemos que pedir por ya por el tiempo no voy a ver, pero la Biblia dice que pidamos por todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Tenemos que pedir por los que están siendo perseguidos. Tenemos que bendecir a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, amenazan, vituperan, y persiguen. Amén. Tenemos que orar por la unidad en el cuerpo de Cristo, porque permanezca la paz, que permanezca el amor y la comunión entre todos nosotros.
por la manifestación del Espíritu Santo, porque hablemos con de nuevo su palabra. Amén. Porque salgamos a predicar el Evangelio, estarnos cubriendo con la sangre de Cristo. Amén. Castigar toda desobediencia, todo aquello que se ha levantado contra el conocimiento de nuestro Señor. Podemos echar fuera demonios en su nombre, aquellos que han atentado contra la iglesia o que se han introducido a la iglesia. Pedirle a Dios que saque a la luz el pecado, que se muevan los dones, que venga la revelación de su palabra, el mover del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Otra cosa, cuando oren para que Dios renueve el entendimiento, tienen que orar para que nos ayude a renovarlo. El encargado de renovar el entendimiento eres tú. Entonces no puedo decir, Señor, renueva mi mente. No, Señor, ayúdame a renovar mi mente. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Hasta aquí creo que ya aclaré. ¿Dudas? Dice una que de los siervos de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Ok, lo que le dije, hermano, cuando ya se metan con la unción, amén, con el poder de Dios que obra a través de ellos. Por ejemplo, el hecho que alguien, supongamos que estuvo aquí, supongamos que se va a venir, ¿me explico? Y empieza a decir que yo soy movida por el diablo, que esta es una secta, no sé, palabras comunes, que no nada más se fue, ¿me explico? Porque hay muchos que se van y ya, pero que empiece a hablar mal en contra del poder de Dios, de la manifestación de los dones, que haga burla. Eso ya es burlarse del siervo de Dios, pero creen que se están burlando de lo que ven aquí, pero como se están burlando del poder de Dios que hay, el poder de Dios es el Espíritu Santo. En realidad se están burlando del Espíritu Santo. Eso ya es un pecado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Sara, explico lo de las vanas repeticiones? ¿Cómo? Trico, tú me habías hecho varias preguntas de la oración. Me había preguntado de las vanas repeticiones. ¿Okay? Vanas repeticiones es, por ejemplo, puede ser repetir lo mismo, es decir, aprenderte una oración y estar repita, eso es una vana repetición. O repetir lo que otro repite. ¿Me explico? Pero si pasa Kenia y otro pasa a orar exactamente lo mismo de Kenia y luego pasa a otro a orar, es como el rosario. ¿Me explico? Primero lo repite uno, luego lo repite otro, pero repiten exactamente lo mismo. ¿Se puede orar por lo mismo? Sí, porque es lo mismo, pero no es igual. ¿Me explico? Pueden, a lo mejor, Kenia, orar por el perdido. Sí, pero a lo mejor tú oras de otra manera. O sea, no estás orando exactamente, no estás repitiendo vanamente lo que ella repitió. Si se dan cuenta, muchas veces oramos, la hermana Betty puede orar por la iglesia, yo también, y otro puede orar por la iglesia, y no oramos exactamente lo mismo. ¿Me explico? Hay un sentir y un mover del Espíritu Santo que es diferente, entonces no caemos en vanas repeticiones. Si no quiero que, ay, no, yo oro por este motivo, yo ya no puedo porque sería una vana repetición y ya te me condenas. No, porque le puedes dar la libertad del Espíritu Santo. Hermanos, puede haber un día que a lo mejor el Espíritu Santo nos agarre orando por lo mismo durante 3, 4, 5 horas. Y a lo mejor todos vamos a orar por lo mismo, pero diferente. Y por lo tanto no es una repetición. ¿De acuerdo? Entonces, aprenderte de machote una oración y estarlo repitiendo, sí es una buena repetición. Y repetir como pájaro, como perico, guacamaya, lo que tú estás diciendo también es una buena repetición. ¿Por qué? Porque dice, fíjate, Mateo 6, no más lo leen en casa. Jesús dijo, mas ustedes cuando oréis no seáis como los hipócritas. ¿Por qué Jesús dijo hipócritas? ¿Por qué no dijo como los idólatras o como otro? ¿Por qué dijo hipócritas? Y dijo, no, fíjate, dijo así, espera, déjame te lo digo tal cual, si no, no se va a entender. Dijo, no uséis vanas repeticiones como los hipócritas. Entonces está diciendo que un hipócrita repite, hace malas repeticiones. Y dijo Jesús, ustedes no lo hagan. ¿Por qué? Porque las repeticiones tienen que ver con hipocresía, porque no sale del corazón. ¿Explico? Digo como me dijo, hipócrita. ¿Por qué? Porque estaba repitiendo lo mismo que el otro, pero no sale del corazón. Por eso dijo, no oren como los hipócritas haciendo malas repeticiones. Entonces hay que entender a qué te refieres con la mala repetición. Es que no sale del corazón. Hay muchos que se paran y no lo sienten. Pueden caer en una mala repetición. ¿Me
O sea, se necesita sinceridad, carga y amor, no hipocresía. Y los que no las están repitiendo son hipócritas, dice Jesús, y dice que no seamos así. A eso se refiere con las otras peticiones. Por ejemplo, de las peticiones que tenemos oración, por ejemplo, cancelación de deudas, que se abrieran negocios, todo eso, los tienen que estar pidiendo, porque, como te había comentado en una ocasión, en la enseñanza, con pedirlo una sola vez, porque creemos que ya está hecho, que Dios ya nos escuchó, ¿verdad? Así es. Y lo seguimos pidiendo, ya no más es agradecer. Como la lista que estábamos orando, hay que estar pidiendo, ya no más estar agradeciendo. Ok, sí. O cuando uno tiene en lo personal una petición con Dios, por decir, por una sanidad o por algo que queramos, hay que estarlo pidiendo hasta que lo conceda, o lo pedimos una vez y luego ya no más. Gracias. Ok. Sí, miren, sí quiero aclarar eso porque hay puntos por los que estamos orando siempre. Por ejemplo, se dan cuenta, siempre estamos pidiendo por la paz de Jerusalén y muchos van a decir, pues no que nos repitamos, pues no que ya no más demos gracias. Entonces deberíamos, la primera vez haber orado, Señor, trae paz a Jerusalén, pues gracias porque ya les trajiste la paz. ¿Cierto? Eso sería lo correcto. Si nos vamos de tajo a lo que dice la Biblia, no. ¿Por qué diariamente tenemos que pedir por la paz de Jerusalén? No digas a Dios, ya se lo había dicho. ¿Por qué? ¿Vale? Bueno, o sea, tienes que estar como... Porque constantemente están en guerra. Ahí está la clave. Como constantemente están en guerra, constantemente tengo que pedir paz. ¿Sí? Ayer pedí paz y Dios nos ayudó, pero hoy amanecieron en guerra, hoy vuelvo a pedir paz. Hay cosas por las que tengo que seguir orando por lo mismo, que es una oración rogatoria o petitoria, me explico, que estoy pide, Señor, por la paz, Señor, por tu pueblo. ¿Por qué? Porque diariamente están en guerra. ¿Por qué diariamente tenemos que orar por los que están en persecución? Porque diariamente hay nuevos perseguidos. ¿Me explico? A lo mejor Dios ya salvó de la mano de sus opresores ayer algunos, pero hoy cayeron otros, hoy tengo que orar por ellos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces hay cosas por las que sí hay que estar orando. Ahora, diario hay perdidos, diario hay gente que se enfría en la iglesia, diario hay gente que pilla, gente que es lastimada dentro de la iglesia. ¿Me explico? Diario hay contiendas, el diablo se quiere meter, diario el pecado anda rondando. Entonces hay cosas por las que diario hay que pedir. Ahora, cuando yo le pido, Señor, te pido por algo para mí, Señor. Si sé que Dios ya me escuchó, por ejemplo, si diariamente usted está, por ejemplo, Kenia y Alexis. Por ejemplo, Alexis, Kenia, los que no tienen papá, que a lo mejor diariamente están teniendo problemas en su casa. ¿Diarios pueden pedir la paz? Sí, me explico. Porque diario están enfrentando, me explico, circunstancias adversas. Me explico. Pero si, por ejemplo, Señor, yo ya le pedí a Dios, no sé, un carro. Gracias porque ya me lo diste. Me explico. Gracias, Señor. Oro por mi sanidad. Ya no voy a volver a orar por mi sanidad. Simplemente digo, Señor, yo sé que ya soy sana. Esto es un espíritu de engaño. Me voy a ir contra el espíritu de mentira, el espíritu de engaño y lo echo fuera de mi cuerpo. Amén. Pero yo ya soy sana porque tú ya hiciste la obra. Entonces ahí es donde vamos a tener que ir identificando por qué cosas sí tenemos que orar y por qué cosas no. Entonces acuérdense, cada 12 de la noche, cada que se acaba el día, empieza un nuevo ciclo y empieza una nueva etapa. Esto ya se nos había dicho. Entonces ahí se corta y el mundo espiritual comienza a trabajar otra vez. Entonces por eso hay cosas que sí se tienen que estar pide, otras ya nada más agradeciendo y otras ya nada más orar. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Más dudas ya no hay? Hermana Betty nos apoyó con una referencia en Números 16, del 1 al 35, para que lo lean en casa. Es de lo de Moisés. Es lo de Moisés y Aarón, hijos. Números 16, del 1 al 35, para que vean qué fue lo que pasó cuando ellos murmuraron contra los siervos de Dios. ¿Sí? Amén. Ponte de pie, vamos a orar para ser despedidos. Señor, todo, Señor, lo que pongas en el corazón de mis hermanos, de tus hijos, Señor, darle a este hombre, Señor, sea multiplicado, Señor.
en sus manos, Señor. Porque sé, Padre, que tú has enseñado a tu pueblo a ser generoso y dadivoso y compasivo, Señor, con los pobres, Señor. Bendice a este varón, Señor. Bendice a este hombre, Señor, por medio de esta limosna que hoy se levanta, Señor. Así como tú lo hacías ayudando a los pobres, Señor, hoy ayudamos a los pobres, Señor, tal como tú lo mandas, Señor. En tu nombre santo, Jesús, bendecimos esto, Padre, en tu nombre santo. Asimismo bendigo a tu pueblo, Señor, que la paz de Dios sea en medio de ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo los guarde y los proteja en todos sus caminos. Aquellos que no pudieron estar aquí, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Y te damos gracias porque tú eres en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, Señor. Bendecimos tu santo nombre y por siempre damos gloria y honra a ti. Dale un fuerte aplauso al Señor.